Sí, súper bien, se Sí, entiende. Ya. sí, ha sido Bien, pues, bastante... ¿Ah? ha sido un largo recorrido para llegar hasta aquí, así que está bien, ya, que bueno. Sí, y ha costado harto, así que, así Me que muchas imagino. gracias. Sí, ya, profe. Bueno, para empezar, me gustaría saber, porque hace mucho tiempo que no nos vemos, yo me acuerdo que lo último que usted nos contaba es que usted trabajaba en consultorías Sí. y más que nada ahora, actualmente, si nos podría describir un poco su rol, en qué está en el área profesional. ¿Mm? Pero por supuesto, sí, grave. Muy bien, sí, no hay problema. Ya. Entonces, ¿cuál es su rol actualmente en el área laboral? ¿En qué se está desempeñando? Eh, a ver, hay que ser riguroso en esto. Yo ya voy a tener una tercera especialización en educación, ¿ya? Tengo un máster en comunicación y uso de tecnologías de la información para el aprendizaje a distancia. Tengo un magíster en educación universitaria. Ahora estoy haciendo un diplomado en el desarrollo de competencias laborales. Entonces, en estricto rigor, desde el mundo de la especialización, hice un curso también en la Universidad Autónoma de México respecto del uso de inteligencia artificial en la docencia. Eh, entonces, en general, es como divertido porque mi vida en lo que es especialización ha girado en torno más bien a lo que es docencia, pero en la práctica, en mi campo laboral, yo hago consultoría. Dentro de la consultoría, por supuesto que se le ofrecen servicios a los clientes y uno de esos servicios, por ejemplo, puede ser la capacitación, pero así como siendo bien transparente, ¿qué es lo que hago yo? Hago gestión del cambio. Una Ya, organización tiene un problema y quiere transitar desde la A a la B, ¿cierto? Y en ese proceso en el que yo participo. Donde, insisto, una de las patitas es la capacitación de las trabajadoras y trabajadores pensando en el cambio de la cultura laboral, pero hay otras intervenciones que son derechamente con la alta gerencia, porque tienen que entender cómo se dan ciertos procesos, aprender más de empatía del grupo humano que tienen a cargo. Hay otros procesos que son con el mando medio y que de pronto son talleres más bien del desarrollo de habilidades blandas. Entonces, pero básicamente, claro, también colaboramos harto con el desarrollo de planes estratégicos, con las empresas y todo ese mundo, digamos, de la consultoría. Eso es como una pata grande y fuerte. Y la otra mitad diría que está en el mundo de la educación, derechamente. Entonces ahí en el mundo de la educación eh, trabajo desde el 2014 con un programa que desarrollamos con otros colegas para conseguir que los estudiantes de enseñanza media obtengan competencias para el emprendimiento. Así se vende, ¿no? Porque la Corfo no financia otras cosas que no sean emprendimiento, pero en realidad lo que estamos trabajando con los chicos es desarrollo de la creatividad, trabajo en equipo, eh, una metodología para resolver desafíos, empatía, todos los problemas parten por comprender el punto de vista de las otras partes, en fin. Así que ese es un programa que se ha desarrollado en el tiempo, que se financia en algunos casos, se ha financiado con plata de Corfo, otras veces lo financia la empresa privada, otras veces también lo financia la empresa pública. ENAP, por ejemplo, ha desarrollado ese programa ininterrumpidamente durante 8 años, ¿no? En donde financian la intervención derechamente en colegios, con todo el equipo de profesionales que se trabaja con los estudiantes, con los docentes y todo lo demás. Y de ahí entonces hemos desarrollado capacitación también con profesoras, con profesores, ¿no? Porque estas cosas no se enseñan en la universidad. Y ujú, hace 2 años que estamos trabajando muy fuerte también en la educación formal, capacitando docentes en el uso de inteligencia artificial aplicada a la docencia. Y también hemos estado utilizando este mismo trabajo del uso de la inteligencia artificial aplicada a la productividad. Y ahí el campo es súper amplio porque hemos trabajado con abogados, con ingenieros informáticos, con servicios puestos internos, con municipios, con varios clientes, en donde el tema del cambio es incorporar la tecnología dentro de la gestión.
Así que eso es como lo que he estado haciendo últimamente, ya, entretenido, ¿cierto? El próximo año ya tengo comprometido un proyecto en Copiapó, un proyecto en La Serena, otro proyecto en Ovalle, un proyecto en Valdivia, son proyectos de 6 meses más o menos de largo aliento. Esos proyectos son intervenciones en, dos de esos en educación, derechamente, ¿ya? En uno vamos a estar trabajando con los centros de formación técnica de la región de Coquimbo, en otro, en Valdivia, vamos a estar trabajando con enseñanza media y con los docentes de enseñanza media, precisamente en este programa para el desarrollo del emprendimiento, y en Copiapó vamos a estar trabajando con microempresarios, con pymes. Ahí en el mundo de las pymes, hace muchos años atrás encontramos una fórmula también para que las pymes cuenten con buenos equipos de profesionales que los asesoren en temáticas que ellos no van a tener nunca plata para financiar. Entonces lo que se hace ahí también con financiamiento del Estado de Chile, es uno de los programas que no sé si van a subsistir ahora, dicho de paso, con esta fiebre del ahorro, ¿cierto? Lo que hace el Estado derechamente es que se reúnen a gente de un determinado sector productivo, por ejemplo, turismo, y ahí están alojamientos, empresas turísticas y todo el asunto. Por ejemplo, eso hemos trabajado en San Pedro de Atacama, en Arica, en fin. Entonces, son todos del mismo rubro y tienen que desarrollar en conjunto una estrategia, ¿ya? De desarrollo económico, y eso da la posibilidad que nosotros trabajemos con ellos, participemos con ellos, colaboremos, y se lleva un pool de profesionales, hay harta capacitación online, en fin. Otro nodo con el que hemos trabajado harto, hace hartos años también, es con FECHIPAN, con la Federación Chilena de Panaderías, de Industriales Panaderos. Así que ahí también estamos desarrollando hartos programas con ellos, en fin. Así que es como un variopinto, y de pronto, hace un tiempo atrás, me decían que parecía como un poco disgregado lo que uno hace, pero al final, si yo tuviera que aglutinar qué es lo que hago, lo que les decía, yo trabajo en gestión del cambio, y me valgo de diversos recursos y medios para conseguir que el cambio ocurra. Básicamente eso. Desde luego que generó cambio. Desde luego que ha generado un cambio. En algunos casos podríamos decir que el cambio es para bien y en otros definitivamente es para mal. Desde luego que generó cambio, porque si todavía habían personas dentro de la empresa, hombres y mujeres, ya esto aplica para ambos géneros, para ambos sexos, si todavía había gente en la empresa que no se tomaba en serio el tema del respeto, esta ley vino a caer así como mazazo duro y fuerte, golpeando sobre la mesa. Pero aquí, estas son cosas que también desde el discurso se construyen realidades. La ley Karim no existe. Jurídicamente no existe. ¿Qué es lo que es la ley Karim? Es una modificación del Código del Trabajo. Eso ocurre frecuentemente en la legislación de todos los países. Y los políticos lo que hacen, ¿cierto?, es crear un discurso, una narrativa. Hace años atrás, por ejemplo, la narrativa fue CERNAC financiero, y se hablaba de un CERNAC financiero, el nuevo CERNAC financiero. Nunca hubo CERNAC financiero. Se modificó la ley del consumidor para que el CERNAC tuviera más atributos en el área financiera, punto, ¿no? Y que crear una división dentro de la institución que tenía que ver con eso. Entonces acá, en estricto rigor, lo que hizo esta ley, que no me acuerdo el número, pero que en definitiva modifica el estatuto, ¿cierto?, del Código del Trabajo, introduce de manera más draconiana sanciones para lo que es el maltrato laboral. Ahora, ¿dónde se generan los problemas respecto de esto? Es la forma en cómo se comunica. Entonces, respecto de la forma en cómo se comunica, generó una serie de impresiones como que ahora hay una nueva ley, ¿cierto? Insisto en este punto, así como que a la gente hay que explicarle, no existe una nueva ley, se mejoró, ¿cierto? Y eso pasa frecuentemente, es como, yo lo comento así, a nivel como de metáfora, ¿no?
a medida que la familia va creciendo, puede que la casa quede chica y la tenemos que agrandar. A medida que la niñita va creciendo, quizás le tenemos que dar la basta a los pantalones o al vestido, ¿cierto? Uno tiene que irse acomodando las circunstancias. Eso es lo que pasa con estas leyes. En definitiva, seguimos hablando que una ley que ya existe se fortalece con un determinado articulado o hace o deja de manera más nítida ciertos comportamientos que la misma ley va a vetar. Entonces eso es lo que pasa un poco con la ley Karim. Y algunos podrán evaluar que si se les pasó o no se les pasó la mano, pero indiscutiblemente es una ley que se genera, como la mayoría de las leyes chilenas, en una coyuntura. Ocurre un fenómeno que genera en la opinión pública cierto nivel de criterio y eso influye en los legisladores. Nuestros legisladores no tienen ni idea de comportamiento humano, ellos toman decisiones políticas y por lo tanto, y encima de eso quieren ganar réditos y votos delante de la opinión, así que lo hacen lo mejor que pueden, pero como no hay psicólogo en el Parlamento, y hacen falta más psicólogos, hay psicólogos que en el fondo tengan la capacidad de decir, oye, así no es el comportamiento humano, etcétera, etcétera, bueno, terminan ocurriendo esta situación. Yo creo que, como les digo, la ley ha sido buena, sí. Si había gente abusadora, efectivamente se frenó. Esto es el testimonio que uno puede recoger de pronto con trabajadores conversando que efectivamente después de la ley Karim aparece un alivio desde el punto de vista de estas personas que abusaban. Pero, y aquí viene el súper gran y tremendo pero, al ser mal comunicada a mi juicio, entonces ha generado un problema serio al interior de la empresa donde las personas interpretan el legítimo derecho, por ejemplo, de la jefatura a llamar la atención, a pedirle a las personas que se hagan responsables por su error y todo lo demás, ¿cierto? Lo interpretan como un hostigamiento, lo que resulta ser absurdo. De verdad que hay unos casos que son pero extraordinariamente absurdos. O sea, y ahí podríamos estar conversando un buen rato de la tarde, pero permítanme ilustrarle un par de ejemplos. En la faena de alta peligrosidad se tienen que usar, durante la faena nocturna se tienen que usar chalecos refractantes, pero además esos chalecos tienen LED. Entonces uno se instala la batería y el chaleco tiene LED. Y resulta que la persona llega a su lugar de trabajo en el turno de noche con el chaleco, pero sin pilas para el LED. Y se taima, ¿cierto? Una mujer en este caso se taima, porque le están pidiendo el tema del chaleco LED, el supervisor le dice, o usted se pone el chaleco LED como corresponde, ¿cierto? O lo habilita, o no puede trabajar y pierde el turno. Así es que va y lo acusa de acoso, ¿no? Porque de hostigamiento laboral. Supervisores, generalmente le estaba pasando a los supervisores. Los supervisores tienen, de acuerdo a la legislación chilena, no me acuerdo en este momento el número de la ley, ya está por el del día... se me olvidan las cosas. De hecho, cuando voy a hacer capacitación la refresco. Pero la ley establece para ello responsabilidad penal, el Código Penal, en el tema de la seguridad. Es decir, si a mí se me accidenta un trabajador de mi equipo y yo no demuestro, no evidencio que puse todo el cuidado y lo cuidé efectivamente y velé por las medidas de seguridad, yo soy responsable penalmente. Incluso puedo pagar con cárcel. Entonces, en ese sentido, los supervisores, por supuesto que van a estar súper atentos a la faena y van a llamar la atención todas las veces que sea necesario, sobre todo en temas de seguridad. Y pasa esto, digamos, y aquí viene este mundo de la cultura media rara, porque estos caballos cojos los defienden los sindicatos. O sea, estoy hablando de que no en un solo trabajo, en más de un trabajo, me he dado cuenta que la dirigente o el dirigente sindical desconoce qué implica exactamente este tipo de legislación, entonces prende más encima, ¿no? No, y aquí se generan abusos y todo lo demás. Por otra parte, también se han generado denuncias injustificadas respecto de acoso laboral que resulta ser infundado en varias ocasiones, pero aquí, como está hecha la legislación, se produce una dinámica súper perversa, porque no pueden estar las dos personas juntas. Entonces a esta jefatura la terminan removiendo de su cargo mientras dura la investigación. Además, ahora como que se calmó un poco, pero al inicio hubo una avalancha de denuncias de todo tipo, ¿cierto? Entonces, al final, los tiempos de tramitación eran extraordinariamente largos. O sea, ni les digo toda la cantidad de problemas que se generaron respecto de eso. Y mientras tanto es como que usted ha estado trabajando toda la vida a cargo de cierta cantidad de personas, ahora no puede estar, ¿cierto? Porque la empresa va a proteger a la trabajadora o al trabajador, porque si no después pueden acusar a la empresa que más encima está discriminando a esta persona.
Entonces usted termina exiliado en Siberia por un rato, hasta que se compruebe que no es así, hasta que se compruebe lo contrario, a veces que no hay suficiente cantidad de elementos, en fin. Así que, como les digo, ha sido un tema complejo, pero yo creo que este tema complejo, más que por una falla de la ley, de verdad, es por una falla en cómo se ha comunicado y la forma en cómo las personas que están directamente responsables y que están involucradas en esto no han hecho la pega, porque yo vuelvo a insistir en esto, o sea, por ejemplo, también he conocido dirigencia sindical, por supuesto, en otros lados, que cuando llegan donde la dirigencia a decir, oiga, que me están acosando, ¿por qué te están acosando? No, porque me están reclamando que no estoy haciendo bien mi pega, y te ofendieron, no, la verdad es que y yo no soporto eso porque yo me estreso y todo eso, bueno, bro, viejo, tenés que hacer la pega, ¿cierto? No hay nada más que hacer en esto. Pero eso no es homogéneo, no es un comportamiento homogéneo, como les digo, en otros sindicatos se da la otra situación, denuncia la inspección del trabajo. Así es que ha sido, como todas las leyes, un poco complicada en su aplicación. Pero ahora si uno viene y dice, raya para la suma, beneficios versus los problemas que ha traído, a la larga ya, después de todo este tiempo, yo creo que más o menos ya como que se ordenó un poco la cancha, pero yo insisto en este punto, yo creo que siguen habiendo denuncias malintencionadas. Y no es que me esté poniendo desde el punto de vista de los empleadores, o sea, yo no soy especialista en eso, ¿ya? Pero le estoy contando, no sé, uno conoce, de pronto tiene clientes 10 años, conoce jefaturas, la ha tratado todo el resto, ha visto que es gente respetuosa, y así como que de la noche a la mañana aparezcan como las grandes o los grandes canallas, es raro, es súper raro. Bueno, y otra cosa, otro antecedente que es la impresión que tengo, porque, insisto, no me he metido en esto como tema, las denuncias mayoritariamente no son de gente mayor, no es de gente más de 50, las hay, las hay, ¿ya? Las denuncias mayoritariamente aparecen, esa es la impresión que tengo, por las conversaciones con los clientes, aparecen en gente joven. Y hay una correlación alta, entonces ahí nosotros hemos hecho harto entrenamiento también con las empresas respecto de utilizar sistemas de retroalimentación formal, ¿cierto? Con la persona, que se vea reflejado en las evaluaciones del desempeño cuando sea necesario y todo lo demás, porque en definitiva, si yo no tengo antecedentes, después me es difícil probar, ¿cierto? Que la persona tiene un mal desempeño, claro, de lo que he conocido a algunas personas, ¿cierto? Que hay, no sé, trabajadores con un tremendo nivel de licencias médicas, sí, pero esta es la licencia médica, o sea, yo le llamo la atención, oiga, pero mire, de nuevo, este error, tenemos problemas con un expediente, no sé, lo que sea, nos genera una multa, hay cosas de esa naturaleza que pasan. Por ejemplo, trabajo también desde hace hartos años con la Cámara Chilena Aduanera, entonces he trabajado con mucha agencia de aduana. Y en la agencia de aduana, cada condoro vale de 150 lucas para arriba. De ahí para arriba, tal cual. Entonces, de pronto, si hice mal un formulario, pueden ser tranquilamente para la agencia 1.500.000, una cosa así, ¿cierto? Eso cuesta la rota al trabajador. O sea, de pronto un trabajador con los errores que genera puede que ni siquiera cubra su sueldo, que al final le dé plata a la agencia. Y hay gente con la que uno, además, ha conversado reiteradamente sobre este aspecto. Entonces, finalmente es como que le llama la atención, se enferma, le llama la atención, se enferma, no llega, ¿cierto? Licencia. Y de pronto, más encima, termina denunciando a la inspección del trabajo. Entonces, ¿qué riesgo veo con esto? ¿Dónde se generó el problema? Que una vez más nuestros legisladores lo hicieron ante la emergencia. No lo hicieron con la calma, con la tranquilidad. No es que se hayan sentado con los sindicatos a conversar y ver cuáles son las cosas que debieran mejorar en este minuto, qué problemas hay. Y de pronto, la verdad, quizás había que hacer 2 o 3 cositas nomás y seguíamos tal cual como estábamos con el Código del Trabajo antiguamente. Pero, insisto, lamentablemente se viene a toda esta otra batabola con las consecuencias que ya sabemos. ¿No? Bueno, eso como medio para la risa es que los clientes estén pidiendo capacitaciones para aprender a llamar la atención. No porque lo hagan mal, sino por el sentido, ¿cómo le digo? Claro. Si al final tú le decís algo y después no llega, y tira licencia y uno está así como que pucha y que no me vaya a acusar de esto, de lo otro. Entonces, al final,
ahí hacemos todo un proceso, ¿cierto?, de comunicación asertiva, de despersonalizar el problema, de no hacer, de aprender a decir, mire, usted llegó 10 minutos tarde, ¿no? Ni siquiera decirle llegó atrasado, ¿no? Usted llegó 10 minutos tarde, en la otra semana llegó 5, ayer llegó 3 minutos. Entonces, pero usted me está diciendo, no, yo le estoy diciendo que usted llegó atrasado, ¿m? Y que si sumamos todo eso tiene 25 minutos en el mes. Eso quiero conversar con usted. ¿Cómo lo hacemos? Que no pierdan el rol. O sea, los supervisores también es un tema, porque de pronto así como que, bueno, en el mundo de los supervisores además es muy entretenido, porque si vemos cómo era ese mundo hace 30 años atrás, actualmente con o sin ley Karin ya no pasaba eso, pero hace 30 años atrás llegaba alguien nuevo, chiquillo, y de verdad le digo, ven para acá, weón, los trataban con, ¿qué es lo que estáis haciendo, imbécil, estúpido? ¿Qué es lo que está haciendo? Así trataban los viejos, digamos, ¿no? Esa era la escuela. De hacerle muchas bromas pesadas también y todo lo demás. Y era el contexto de la cultura. Eso igual se ha ido perdiendo, quitando. Y ellos dicen, pues, o sea, en el fondo, a cómo aprendimos nosotros en este trabajo, a cómo aprendimos el oficio, por ejemplo, en la minería, en los puertos, en otra faena pesada, estos cabros no aguantan ni una. O sea, es como... o sea, estaríamos todos presos en ese entonces. Y tienen razón en este aspecto también, ¿no? En ese aspecto también. Sí. No, sí, el profe ya ha respondido con todo lo que nos ha contado muchas de las preguntas que yo tenía. Por ejemplo, ¿qué tipo de personas eran las que podían más consultar por esto? Varias, muchas, entonces, dale nomás, sí. Denunciante. Claro. Afectado a la víctima. Esto, sí, y no se les cubre. Incluso más, y aquí es un tema bien complicado ese, porque en esto de que tenemos una atomización de la actividad sindical muy heavy, o sea, ¿cuántas son las empresas que tienen un solo sindicato en Chile? Yo creo que muy pocas, empresas pequeñas, pero las empresas grandes, o sea, mínimo tienen 2 sindicatos, sí, ¿no? Sí. El plan laboral de Jaime Guzmán se orientó precisamente de esa manera, ¿cierto? Para generar esta dinámica de que las empresas tengan muchos sindicatos. Mi hija está en una empresa que tiene 25 sindicatos. Está todo Chile la empresa, tienen más de 2.000 trabajadores, tiene 25 sindicatos. Tienen que tener una sugerencia de negociación colectiva. Claro. Y que administran los contratos y que se pasan todo el año, terminan una negociación colectiva, siguen con la otra, ¿no? 25 sindicatos. Entonces, lo que se ha evidenciado tristemente, claro, ahí ya es tema de los sindicatos, ellos tienen que hacer las denuncias y todo lo más, que se ha utilizado esta ley para cuando hay problemas entre sindicatos, trabajadores de un sindicato, ¿cierto? Aquí tengo, o sea, este supervisor es del sindicato A y tiene trabajador del sindicato B, y los del sindicato B se coluden y lo denuncian, ¿cierto? Porque es trabajador del sindicato A y ellos quieren tener un trabajador del sindicato B. Y eso es lo peor que puede pasar al interior de una organización, porque finalmente se empiezan a hacer como guetos laborales ahora por sindicato, ¿ya? Aquí nos juntamos los del sindicato tanto, allá los del sindicato aquí, los del sindicato allá. Eso también es un fenómeno que está ocurriendo con esta situación, ¿no? En donde después de pasado todo el tema, y ahí es más complicado, porque en este caso, de al menos los casos que yo me he enterado, no han sido muchos, pero han sido algunos, ¿cierto? Es como que ya no hay una persona denunciando. Se coluden 2 o 3 para denunciar a esta supervisora o supervisor, y ahí igual algunos de los testimonios se caen porque mantener la mentira con el mismo testimonio entre 3 se hace más difícil, y tampoco estamos hablando de personas con un nivel educacional demasiado alto, entonces eso también incide en descubrir, al final decir, no pasa la prueba de la blancura, la verdad. Hay muchos relatos distintos, usted primero me dijo A, después era B, ya vamos en Z, o sea, y eso pasa en los 3 relatos similares, entonces ahí también se ha generado otra situación, otra dificultad. Pero me parece que no respondí la pregunta.
Ujú. Nada. Ah, perfecto, eso sí, no pasa nada. Eh, En general, sí, en general el denunciado se las tiene que rajar con sus propias uñas y nada, pues, después de eso como que salen más cuero chancho nomás de la situación, más contigo, pero en general la ley, bueno, y hay otro gran problema que tiene la ley que recién se está presentando no solamente para esta, sino para las denuncias en general, ¿cierto? Las acusaciones falsas, que es que la persona acusada eh, no recibe ningún castigo, ninguna sanción. Y además siempre queda un manto de duda. ¿Por qué? Eh, Porque estas son como, es como lo establece el derecho, ¿no? Pero resulta que, como le suena a la gente, es lo complicado. Primero, principio jurídico básico del derecho. Toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario, ¿no? Existe la presunción de inocencia. Entonces, cuando un tribunal viene y dice no hubo mérito para establecer una denuncia, por ejemplo, o no hubo mérito para desarrollar la investigación, etcétera, etcétera, ¿ya? Ah, no se probó la inocencia. Momentito, no se probó que era culpable, siempre ha sido inocente, porque somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Y bueno, y Claro. ahí nuevamente viene la utilización política de ese discurso, tanto al interior de la empresa, también lo hemos visto a nivel público, ¿cierto? En donde ahora de nuevo se desató el tema con las acusaciones que le hicieron al cura de Río, ¿cierto? Que al final, de las 8 acusaciones, ninguna pasó la prueba de la blancura, y el Vicasterio de la Fe, en el caso, porque tenía las acusaciones en los tribunales normales, no pasaron la prueba de la blancura, ¿no? No hubo mérito, ni siquiera. Y en el caso de las acusaciones de los que se tramitó en el Vaticano, que llegó al Vicasterio de la Fe, de la Fe, que es como la Corte Suprema del Vaticano, dijo exactamente lo mismo. Y señala que esto de los testimonios que van variando en el tiempo que resultan inconsistentes, ¿no? Y aún así, habiendo declarado que no es culpable, ¿cierto? En definitiva, la Compañía de Jesús ahora cambió el discurso, ¿cierto? Antes hablaba de las víctimas, ahora dice las personas afectadas, y lo tuvieron que reincorporar a la compañía y todo lo demás, con todos los castigos que le habían puesto, pero igual le siguen señalando que no puede confesar mujeres ni niños. No tiene ninguna acusación, fue por niños, ¿no? Fueron acusaciones, fueron 8 acusaciones de mujeres. Ninguna acusación fue por niños. Entonces, en definitiva, y la Compañía de Jesús, la propia Compañía de Jesús, ¿cierto? Dejó un manto de duda sobre algo que está súper oleado y encraventado. O sea, usted no probó que la persona era culpable, ni siquiera aportó antecedentes que generaran una sospecha que la persona es culpable. Y eso exactamente es lo que le pasa a la gente en el tema de la ley Karim. La, la persona finalmente queda con toda esta carga, algunos pagan de su propio pecunio, eh, ¿cómo se llama esto? El terapeuta, ¿no? O se las buscan de alguna otra manera, como de lugar a como sea, ¿no? Porque en definitiva se encuentran en esta situación en la que, primero, no el mejor de los mundos, que los separa, los ponen aquí, los ponen allá. Además son eh, la papa caliente, o sea, no es que dentro de la empresa reciban mucha acogida, es como que nadie quiere estar cercano a este bicho radioactivo que anda por Claro. ahí. Sí. Es complicado, claro. Sí, sí,
Sí, yo creo que sí. O sea, siendo conductistas puros, absolutamente válido. O sea, véanlo de esta manera. Había una jefatura que se le arrancaba la moto, un buen chileno, ¿cierto? Por lo menos una vez al día, a veces 2 veces al día, que le podía dar por temporadas con alguna persona hasta que después la soltaba y tenía otra con quien la tenía como el punching ball, ¿cierto? Y con esta legislación no puede, ¿no? Y la empresa que los conoce, porque a veces son personas que tienen muy buenos niveles de producción, han generado estructuras raras, pero buenas. Por ejemplo, tenemos una persona altamente productiva, geniecillo en la minería, experto en determinado tema, pero tiene un genio de 1000 demonios, ya eh, yo me reía ahora con estos memes de Navidad, ¿cierto? Una pareja ya mayor donde la mujer le está regalando al marido una lámpara de Aladino. Le dice, ¿por qué me regaláis una lámpara de Aladino? Y la señora le dice, para que metáis ese genio de mierda que tenéis, ¿cierto? Entonces, en este caso, es más o menos la misma situación. O sea, ¿y qué es lo que ha hecho la empresa? No puede darse el lujo a esa persona porque tiene mucho talento, entonces le pone a un intermedio que ahora se relaciona él con el resto de la gente, y que tiene muchas habilidades blandas para saber llegar a esta otra persona. Entonces, al final, el jefe conversa con su segundo, ¿cierto? El número uno conversa con el número dos, y ese conversa con la gente. No, el resto de la gente ya no se mete más con esta otra persona. Este motiva, mantiene la moral en el alto, trabaja y todo el asunto. Entonces, lo que ocurre con esto es que finalmente, conductualmente, el ambiente de trabajo se transforma en otro. Y al final aparece el clima de respeto por miedo, por lo que sea, pero después de un rato la gente se acostumbra. Ese es el nuevo estándar. Y cualquiera que ose nuevamente que se le arranque lo enano, ya se ve como bicho raro. O sea, se acaba esa situación. Yo creo que lo bueno que establece la ley en eso, porque sí, fíjense que era problema el maltrato entre compañeras y compañeros de trabajo, más que el maltrato con la jefatura hacia arriba. Ese yo lo anoto como un buen poroto, porque de alguna manera también se acabaron los maltratos entre compañeras y compañeros. O sea, ese riesgo de que termine yo siendo o sea, no, ninguna posibilidad. Cambio la forma de relacionar. Ahí ha habido una mejora, definitivamente. Como todas las cosas, no estoy tan seguro que se haya erradicado la cultura, pero sí el comportamiento. La cultura es más lenta, Braudel, se me olvidó el nombre, un historiador que habla del Mediterráneo en los tiempos de Felipe II, un historiador antiguo. Braudel habla de que el mar, como que si uno le hace un corte arriba, el agua se mueve mucho, ¿cierto? Y eso es el día a día, la chimuchina, pero al día siguiente nadie se acuerda cómo está el agua, porque eso es un fenómeno diario, ¿no? Por debajo están las corrientes marinas, y esos son como las religiones, los partidos políticos de alguna manera, ¿cierto? Que generan como ciertas tendencias y corrientes dentro de la sociedad. Pero la cultura está muy al fondo, en el fondo del lecho, y eso siempre se mueve muy lento. Así es que yo tiendo a creer, porque igual tengo clientes en alta gerencia, en empresas, todo el asunto, que se ha generado, al menos, por ejemplo, en el tema de las bromas machistas, al menos en ese tema de las bromas machistas y todo eso, se genera un círculo más cerrado y hermético nomás para echar las tallas tranquilo sin que nadie... Claro. Entonces, yo es muy poco probable, y esto hablo por el lado de los hombres, desconozco ahí el tema de las mujeres, ¿no? Es muy poco probable, es impresentable que una jefatura le eche piropo a la secretaria, ¿cierto? O que le haga cualquier tipo de insinuación ahora. Eso, por ejemplo, fantástico, se radicó. Pero yo no estoy tan seguro que entre jefaturas, con la sensación que me quedo, ¿cierto? Entre jefaturas que son amigas de mucho tiempo y todo lo más, no se comenten entre ellos, está rica tu secretaria. ¿Ya? Con todo eso lo que significa en el entorno privado. Como en el espacio más íntimo, más como de relación más cercana, una cosa así, ¿no? En el espacio seguro. Claro. Yo creo que ahí en el espacio seguro todavía queda una cultura, sobre todo en los hombres como yo, los más viejos. Porque en el fondo, todos los que somos de los 70, los 80, los 60, ¿ya? O sea, efectivamente, hay cuestiones como muy arraigadas dentro de eso, y yo no estoy tan seguro que se nos vayan tan luego.
Entonces, a mí mismo me pasa que igual yo no soy ningún cavernícola, pero que por ejemplo yo haga bromas y mis hijos no las comprendan, ¿ya? Mi hijo menor ya tiene 23, pero que hizo broma, o sea, cuestiones de esa naturaleza, ¿no? Claro. Entonces, y vuelvo a insistir, en este círculo más cerrado de los hombres, ¿cierto? Uno tiene más confianza como con cierta cantidad de gente y se les salen bromas, se les salen tallas, todo el Sí, asunto. Así. es que hay un Eso tema ocurre. generacional, claro, como de generación. Las generaciones más jóvenes, yo tiendo a pensar que también están un poco más como inmersos en esta como cultura del respeto de todo este tema que está muy en boga ahora, o sea, como los derechos de las mujeres y un montón de cosas que Y también... yo creo que le ha hecho bien, Karen, ¿sabes qué? Ujú. Que nuestras hijas, nuestros hijos estudiaron todos en colegios mixtos. De Claro, chicos, se supieron, ellas y ellos de chicos se supieron relacionar con el sexo opuesto, exacto. ¿ya? Nosotros venimos de toda una generación antigua que los hombres estaban en un lado, las mujeres en otro, donde había colegios que eran, que efectivamente podían ir hombres y mujeres, no estoy bromeando, tenían patios separados, o sea, es como Claro. una restricción impresionante. Había muy poco colegio mixto, ¿no? Muy Mm. poco colegio mixto. Y si era mixto, estaba como era un colegio privado, ¿cierto? Súper pocos alumnos. Entonces, al final, toda nuestra vida, no estoy justificando, sino que estoy diciendo la forma que esta suerte de cofradía de los Toby, de las Lulú, Sí. en las nuevas generaciones, son disonantes, absolutamente disonantes. Pero para Mm. nosotros tenemos esa cultura de los Toby y las Lulú. O sea, miren, déjenme manifestarlo de esta manera. Yo hace nada que tuve un asado en la casa, ¿cierto? O uno puede ir a un asado a otra casa o juntarse con un amigo. Y en nuestra generación el fenómeno es el mismo. Todos los hombres pegados al lado del asado y todas las mujeres al otro lado. ¿Mm? Sí. ¿Ya? Pero mis hijos hacen jarana en la casa, ¿ya? Y ese es un revoltijo. Nunca veo mujeres separadas de hombres o de hombres separados de mujeres, Claro. ¿ya? Y cuando digo revoltijo, además, que es una cuestión impensable en nuestra generación, pero que habla de nuestras carencias y todo lo demás, ¿cierto? En ese revoltijo hay hombres, hay mujeres, ¿cierto? Y también está toda la comunidad LGTB, cero rollo, no hay drama. Mm. Entonces, eh, claro, es así, es tal cual. O chicos conversando en maquillaje con mujeres, también, pues, claro, Sí, eso es verdad. Sí. más andrógino. Ah, Sí, 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 pero sí, vaya no. Te sí, esperamos, no te esperamos. O si quieren conversamos, como ustedes quieran. va a cargar su computador. No, yo quería preguntar un poco, profe, desde toda esta experiencia que nos cuenta y todo, un poco qué pasa y cómo evalúa la coherencia entre el enfoque que tiene o que da la empresa, la organización, eh, de la implementación de esta ley y el sentido de protección que plantea como formulación original, o sea, como que esta ley se hizo para esto y un poco cómo está ahí con la coherencia entre el enfoque que tiene la empresa, cómo lo está implementando, etcétera. Bueno, como se implementan estas leyes tiene que ver netamente con la cultura de la organización y con quién está a la cabeza. Ujú. No. Si tenemos en la cabeza una gerencia de mente abierta, probablemente la implementación es mucho más rápida, más ágil y todo el cuento, y se entiende bien la lógica. Ya, claro. Las empresas que no gestionaban bien todos estos dramas de relaciones humanas, de alguna manera, yo creo que se asustaron mucho, ¿ya? Con esta ley inicialmente. Eh,
lo que han hecho es gastar también hartas horas de capacitación con su gente, con el mando medio, ¿no? Y también ha sido capacitación obligatoria en todas las empresas y en todos los niveles, y ahí nosotros, de hecho, empaquetamos la ley y se vende como un curso online, ¿cierto?, de autoinstrucción, donde la gente va viendo microvideos y después de eso va respondiendo cuestionarios, en fin, para tener esta capacitación. Entonces, en términos generales, las empresas sí o sí lo tuvieron que implementar. Las empresas más pro, había una actitud súper propositiva, bueno, sí, qué bueno que está esto, qué fantástico, todos nos respetamos, en fin, y había otras empresas que de pronto estaban más complicadas en términos de la implementación, pero tampoco había muchas opciones para decir, no, yo no la quiero implementar. Y lo que sí creo yo que es como que en el fondo algunas lo hicieron más a la defensiva y otras lo adoptaron más rápido, pero en términos generales no encuentro notoriamente una tremenda diferencia en lo que significa la implementación de esta ley, la verdad. No, es parte de, es como todo. Sí. Francisco, ¿tú? Ah. Chicos, es que la verdad es que la implementación de la ley desde el punto de vista de la parte de la capacitación, por ejemplo, eso la paga el Estado de Chile. Las empresas tienen, de acuerdo a la ley, la famosa franquicia CENSE, donde tienen que destinar el 1% de su planilla de sueldo a capacitación. Esa es la proporción. El 1% de lo que se paga en sueldo lo tienen que invertir en capacitación. Entonces, en este caso, las empresas recurren a ese fondo, en donde por una parte, por ejemplo, las capacitaciones que se hayan hecho en el año 2025 rebajan impuestos por gasto, ¿cierto?, del año 2025, y más encima en la declaración del año 2026 lo rebajan de impuesto todo lo que gastaron en capacitación. Entonces, en estricto rigor, que una empresa diga que tiene que financiar la capacitación, o sea, sí, la tiene que pagar ahora, pero en el ejercicio contable el próximo año lo va a recuperar de impuestos, o sea, no es un gasto. Entonces, lo que sí, donde han tenido que gastar más plata es cuando han tenido que capacitar jefatura, porque el CENSE, de acuerdo al tramo de renta, se va reduciendo este subsidio, lo que puede aportar a la capacitación. Entonces, en el caso de las empresas, las capacitaciones de gerencia, esas no pagan CENSE, esas las tienen que financiar ellos, ¿no? Pero también esto se rige por las reglas del mercado, entonces hay una cantidad de ofertas de capacitación respecto a la ley Carín que son súper grandes, entonces tampoco una capacitación súper cara. O sea, una capacitación que en promedio debe estar costando en un rango de entre 80 y 150 mil pesos por persona. No es un cargo demasiado oneroso. Y donde sí pueden haber gastado un poco más de plata aquellas que se lo tomaron en serio, pero también hasta por ahí nomás, porque las empresas que se toman las relaciones humanas en serio siempre están haciendo habilidades blandas en su línea de gerencial y de jefatura. En definitiva, en la capacitación habitual de todos los años de habilidades blandas que le toca a ese grupo, ¿cierto?, se incluyó este año como módulo la ley Carín. Eso también fue una forma de continuar con la implementación. Y en el mundo de la pyme, de los más chiquitos, la verdad es que en la pyme es totalmente distinto, porque la gente del mundo de la pyme depende, esta relación de dependencia de mis trabajadores es mucho más cercana, ¿ya? No estoy diciendo, bueno, una gran empresa, yo soy gerente de una gran empresa, a la única señora del aseo que veo es la que me hace aseo en la oficina, ¿cierto?
ni siquiera como en el casino, porque ya de cierto rango tengo estipendios, salgo a comer afuera, además tengo reuniones de negocios, entro y salgo, veo a mi secretaria, veo a los que paso por el pasillo, y ¿qué gerente va a conocer al resto de la gente? Nadie, ¿no? Entonces, si el pobre Pati Pelado que está allá abajo en la caldera falta, me da lo mismo, digamos, hay otro que resuelve esos problemas por él. Pero en el caso de la pyme, no, ¿ya? Que le vaya bien a mi panadería, que le vaya bien a mi emprendimiento, ¿cierto? Que le vaya bien a mi fábrica de tejidos, que le vaya bien a mi restaurante. Yo los veo todos los días, dependo de ellos, los conozco en el día a día. Entonces, la forma de relacionamiento ahí también cambia totalmente. Cambia totalmente. ¿Ya? Entonces, fíjense que en ese tipo de empresas, proporcionalmente hablando, hay mucho más denuncia o ha habido históricamente, creo yo, ¿ya? Yo creo que también es un fenómeno digno de estudio, pero mi apreciación es mucho más fácil que haya falta de respeto entre el mando medio de una empresa y su colaborador que entre el dueño de una pyme y la gente que trabaja con él. Por la cercanía, quizás también. Claro, en la forma de La relación relacionamiento. humana es distinta, claro. Sí. Incluso desde el punto de vista del trabajador, si yo me peleo con mi jefe, ¿ya? A veces mi jefe no tiene poder pecharme. Yo tengo padrinos por otro lado de la empresa, que el sindicato y todo lo más, y eso se da frecuentemente. O sea, que de pronto una persona reclame contra un trabajador y todo lo más, y el sindicato llegue y dice, oye, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? Y esta persona la otra vez también tuvo problemas con otro trabajador más y todo el cuento. Pero en la pyme no pasa eso. Si yo me llevo mal con mi jefa o con mi jefe, que es el dueño de la empresa, estoy sonado. ¿Dónde voy? ¿Cierto? Lo peor que puedo hacer es llevarme mal con ella. Entonces, en general, esa dinámica es totalmente distinta. Es hasta más familiar, si se quiere, ¿no? La forma en que se lleva ese tipo de negocio. Y en general, hay otro tema, buen trato, de acuerdos, de arreglos, de buena voluntad que uno ni se imagina. O sea, es más frecuente de lo que uno se imagina que de pronto mi trabajadora no pudo venir porque tuvo un problema familiar y no le descontó un peso. ¿Ya? O de pronto, mi trabajadora, como que esta semana, si alguien se pone odioso y dice, ¿por qué trabajó 2 horas más? Bueno, porque es el nivel de compromiso, pues la otra vez me salvó y ahora la empresa está pasando por un momento complicado, necesitaba ahí que yo me quedara y se queda, no hay drama, ¿cierto? Pero otras reglas, otros códigos lo que están funcionando ahí, más implícitos, que tiene que ver con esto de confianza mutua, ciertos grados de honorabilidad también que establecen esas relaciones, que entonces al final, en general, insisto en este punto, la ley Karim más bien ha ocurrido a nivel de lo que es la gran empresa y por el problema del mando medio, ¿no? Hay gerencias déspotas, si estamos de acuerdo en eso, pero la mayoría, pero eso no es la mayoría, ¿ya? En términos generales yo diría que es la minoría. Y por eso es que digo que de pronto la ley Karim resulta ser un poco así como el tanque para matar la mosca, porque a lo mejor no había que venderla tan grande, ¿no? O sea, bastaba con que lo hagamos de otra manera, bastaba con que busquemos eventualmente dentro de la reglamentación. Las leyes tienen categoría, primero está la Constitución, después vienen las leyes de la República, que son las que dicta el Parlamento. Tenemos hartas leyes de la República que dicen decreto fuerza de ley, que eso fue lo que hizo la Junta durante la dictadura, no había Parlamento, entonces ellos dictaban leyes, se ponían de acuerdo los cuatro y se producía, ellos firmaban la Junta de Gobierno. Entonces, los 4 Francisco eran las 3 ramas de la Fuerza Armada más Carabineros. Estaba ahí el general de la Marina, del Ejército, de la Aviación, y el general de Carabineros, que eso era la Junta de Gobierno, y arriba de eso estaba Pinochet. Entonces, al final, como les digo, en esta prelación de leyes, ¿cierto? Están las leyes de la República, la Constitución, leyes de la República con decreto supremo, debajo de eso vienen normalmente los reglamentos, ¿no? Y debajo de los reglamentos vienen los oficios y las circulares, que son las interpretaciones que hacen los servicios públicos de algunas precisiones que a veces se generan en el camino, y las sentencias de tribunales no son vinculantes en Chile. Un juez frente a la misma temática puede fallar A y el otro falla B. No existe el derecho anglosajón sobre la base de la costumbre. Entonces hay muchas cosas que se pueden resolver en términos de reglamentos, por ejemplo. Y donde la ley faculta, por ejemplo, a la Dirección del Trabajo para que emita reglamentos sobre buena conducta, sobre formas de relacionamiento, lo que sea. Entonces, quizás se podría haber hecho así. Era menos espectacular. Y lo que sí, y de pronto por eso se va por la ley, es porque los reglamentos también los puede modificar el gobierno de turno. Mientras que la ley se queda. Claro.
Es lo que Es lo que les comentaba recién, ¿no? O sea, hay empresas que en general han tenido siempre una súper buena política de relaciones humanas al interior de la empresa y de respeto, y en el fondo esta ley no viene nada más que hacer que reforzar lo que han venido haciendo siempre, y para ello no representa ningún drama. Y donde hubo más nerviosismo es obviamente las empresas que han tenido más denuncia, que tienen más roce con los sindicatos, y dentro de ese mundo, en las que diría yo que conozco por ahí que se ha generado problemas, ha sido en las empresas de faena pesada, ¿no? En minería, no tengo datos, pero al menos con clientes uno se da cuenta que ahí se generó más ruido con el tema de la ley, y también se generó ruido en el mundo portuario, que ahí trabajo también harto rato. Entonces, en ese mundo portuario, porque, insisto, de alguna manera, en ese mundo, los supervisores, yo creo que sintieron que esta ley como que les quitaba el poder, ¿no? Les quitaba el piso, no por la ley, sino por lo que empezó a pasar a propósito de la ley. Denuncia, me corren, ¿cierto? Me voy a Siberia un rato y todo lo que eso pasa. Entonces, viene una vez, vienen dos veces, y ya el tercer supervisor, el cuarto, ya dice, sabes que no me meto más en problemas. Yo dejo registrado que le llamé la atención, nomás que le dije, le hice la charla de seguridad y que se mare siquiera. O sea, ya, ¿por qué? ¿A qué más me voy a arriesgar? Esa es un poco la situación que se ha generado ahí. Pero como todo esto tiene efecto rebote, ¿no? Así es que yo más bien tiendo a creer que se ha ido como normalizando la situación ahora, ¿no? Y además también están apareciendo los coletazos de las denuncias infundadas, que yo creo que también están generando esta otra escena ahora. Vamos entonces a castigar a los que presenten denuncias infundadas. O sea, si su denuncia no tiene cómo probarse, entonces que al final, si se aprueba eso, vamos a volver a foja cero. Porque es lo que pasaba antes. ¿Ya? Porque antes pasaba que de pronto toda esta batabola se genera porque la gente no puede probar que está siendo maltratada. Entonces, básicamente, la ley dice, usted dice que es maltratado, el acusado la tiene que probar que no lo hizo, ¿no? Le ponen, usted se la prueba al acusado, y el testimonio de la persona vale, ¿no? Es que como lo dijo, yo me sentí que me estaba insultando, pero ¿qué le dijo? Y ahí empieza el tema de resolver eso. Entonces, si ahora finalmente ya se establece que si la persona denunciada no tiene mérito suficiente, se le puede sancionar, entonces vuelvo a insistir, pues volvemos a foja cero, que era la misma situación que había antes, ¿cierto? No tengo método de prueba para representarlo. Pero yo le daría un poco más de tiempo a que esto se termine de normalizar, ¿no? O sea, al final, todo este tipo de cambios bruscos y drásticos en la cultura, al final son para bien. O sea, en Chile, antes las mujeres las piropeaban en la calle, ¿cierto? Home Center, y aparecía en las noticias, como es auspiciador de los noticieros y todo el cuento, tenía un concurso una vez al año con el mejor piropo, el maestro de la construcción, ¿cierto? En esa feria que hacían ahí en la sí, tenían un concurso. Búsquenlo en YouTube, concurso de piropos, ¿cierto? Por supuesto que ninguno de esos piropos era ordinario, pero finalmente hay una ley que me dice, señores, se acabó la cuestión, no den más piropos, se acabaron los piropos, ¿no? Y al inicio, sí, nada que ver la cuestión, porque en Chile, además, y no sé cuánto, sacaron los piropos. Ahora alguien se pregunta por el tema, no es tema. No es tema. Estableció finalmente, no es tema. Así, desde ese punto de vista, yo creo que esto igual tiene su mérito. O sea, va a pasar, si la dejamos como está, esto pronto no va a ser ni tema. Ya es nomás, es parte de. No hay. Sí. A mí ahí, como Francisco, concuerdo un poco, me llama un poco la atención el tema de
el mando medio sea el que más está involucrado en esto de denuncias y que me da la impresión que es un poco porque, claro, me da un poco esto, porque ellos son como los que hacen el trabajo sucio, por decirlo así. Todo el rato. Ya, sí, pues. O sea, el gerente no va a ir a decirte nada. No, llama a su mando y le dice, anda a resolver eso que está ahí. Exacto, claro. Como se lo lumean, esto es así como psicología básica, el otro va encima, va enojado a llamar la atención porque por culpa tuya, ¿cierto? Es un poco así. Y ahí está el juego de poder, un poco, pues sí está. Pero precisamente Totalmente. Respondiendo a lo que están diciendo Francisco y tú, Karen, tiene que ver con esto de que no hay ninguna esfera de la vida humana y menos de las leyes que no esté metido el poder de por medio. La tramitación de la ley en el Parlamento es un juego de poderes. Cómo termina siendo aprobada es un juego de visiones de país, de visiones de mundo, de visiones de cultura, de lo que vamos a dictaminar que es correcto o incorrecto. Entonces, no sé si alguna vez le hice este comentario que puede sonar terrible, pero es verdad, ¿cierto? Ahora se habla de la pedofilia, ¿cierto? Y se habla del abuso de menores y de un montón de cosas más. Y una vez una alumna en la U, precisamente, encendidamente me hablaba de esta situación, me va a disculpar, pero si nos vamos a poner drásticos en esta postura que usted está diciendo, porque estábamos hablando precisamente de las diferencias culturales y cómo hay ciertas cosas que se interpretan de una manera, de otra, en fin. Resulta que todos venimos somos, en nuestra ascendencia tenemos puros pedófilos. Y como que se escandalizó, por favor, le dije yo, no se escandalice, averigua en su familia, ¿ya? Mis dos abuelas, una se casó a los 12 años, ¿cierto? Y la otra a los 14 años, con hombres que lo superaban por 20 años de edad. Y que yo los conocí cariñosamente como mi abuelito. Y de ahí se fundó la familia, ¿cierto? Y de lo que yo conocí de los abuelos, diría si fueron, bueno, uno se caía al litro, ¿cierto? Era alcohólico y murió así, pero el otro fue un hombre súper próspero, trabajador, tenía su empresa, daba buen trabajo, se llevaba bien con todo el mundo y tuvo un tremendo funeral cuando se murió. Entonces, yo no tengo la imagen de que sea pedófilo porque era la cultura de ese entonces. Esa era la cultura de ese entonces, así funcionaba el mundo en ese minuto. Y nadie se cuestionaba mucho, entonces de pronto nunca, por eso que ninguna ley es retroactiva, o sea, nunca podemos ponernos a medir con nuestra cultura actual lo que se vivía en antaño. O sea, era maltrato cuando los supervisores portuarios antiguos en la mina trataban como el ajo a los nuevos empleados que venían llegando, a los nuevos trabajadores, a los nuevos operarios, en absoluto, era la práctica laboral común y el trabajador ni siquiera yo creo que se haya sentido ofendido. No se sentía más ofendido que el minero el que actualmente se estresa porque el jefe le llama la atención y no sabe cómo hacer las cosas. O sea, no creo que sea muy distinta la situación. De verdad, o sea, para los viejos eso nunca fue tema. No fue tema. Se ríen, son anécdotas de lo que a ellos les tocó vivir cuando recién empezaron a trabajar en este mundo, digamos, la mina, el puerto. En el campo yo diría que es menos. Nuevamente el campo funciona con otra lógica distinta, también más familiar, distinta, pero no me cae ninguna duda que también pueden haber pasado cosas parecidas entre colegas, digamos, en que se molestaban o el capataz fuera un poco más abrutado. Pero estos cambios, como digo, está bien, se instalan, se validan. Llega un minuto en que la sociedad da el paso dentro de los canales democráticos, de la institucionalidad, se genera el paso, se generan las condiciones y ya después no hay vuelta atrás, porque yo dudo que surja una ley que venga a contrarrestar esto. Y sí estoy de acuerdo, dado todo lo que he visto y oído, ¿cierto?, que las personas que hacen acusaciones sin fundamentos deben ser sancionadas. O sea, reconozco el mérito de esta ley, pero si no se regula solo eso en el tiempo, si en 2-3 años más seguimos exactamente con el mismo problema, la verdad es las cosas entonces que sí va a ser necesario hacer esa regulación, hacer ese cambio de switch, que denunciar no me sale gratis. Sí, yo justamente iba a hacer como la última pregunta de cierre, como ¿qué mejoras quizás se considerarían necesarias en este caso como a esta implementación de la ley? O sea, siento que hay un tema igual, por lo mismo que vimos delante,
siento que no hay acompañamiento psicológico, creo, no, ni para la persona que denuncia ni para el denunciante, como bien lo dijo Francisco. Entonces, quizás desde ese punto o desde los puntos que sea necesario, que ya nos mencionó, ¿qué mejoras esperaría que pudiera tener esta ley? Aparte de lo que ya nos dijo recientemente. Yo creo, aquí me voy a salir, me voy a entrar un poco en el mundo de la utopía, pero es lo que creo. ¿Ya? Todos los males de este país se solucionan si todos los sectores políticos se ponen de acuerdo, ¿ya?, para desarrollar un sistema de educación chileno a la altura de las circunstancias chilenas, ¿cierto? Para los próximos 50 años, con equipos de especialistas chilenos, sin ir a mirar a ninguna parte para afuera, ¿cierto? Y empezamos a pensar que en los próximos 30 años, los próximos 50 años, las nuevas generaciones tengan otra mentalidad. Cualquier modificación que hagamos, entonces, no, esta cuestión está... Miren usted el desarrollo de la política, digamos, en la falta, en la ausencia, esto es una apreciación personal, puedo estar absolutamente equivocado, pero en la falta y ausencia de claridad, Chile se ha ido yendo cada vez en ambos extremos, ¿ya? Tuvo con cierta cantidad de años, manejó exitosamente la cuestión hasta que en un minuto se desinfló, llega Piñera 1, que hablaba de los cómplices pasivos de la dictadura, que era, ¿cierto?, derecha liberal y todo el asunto. De ahí viene Bachelet 2, que viene un poco más a la izquierda, ¿cierto?, con más fuerza en el lado de la izquierda. Salió el tema con su hijo, que como que le machacó su proceso. De ahí viene Piñera 2, que no es ni la sombra de Piñera 1, viene mucho más a la derecha Piñera 2, ¿cierto? Acuérdense que ahí ya tuvo que pelearse con José Antonio Caz y todo lo demás, en medio que lo invitaba al gobierno, que no, el otro no aceptó, en fin. Y después de Piñera 2, ¿cierto?, viene Boric, que el candidato anterior también fue con Caz, Boric, ¿cierto? Sí. Y de Boric, la alternativa ahora era una candidata cuyo origen era comunista, en realidad su programa era bien socialdemócrata, y en el otro lado nos pasamos ahora de nuevo para la derecha, pero más a la derecha todavía, ¿no? Y este péndulo que nosotros estamos viendo como en el gran país, yo creo que eso es lo que un poco que veo también al interior de las organizaciones a veces, que esta cuestión se pone media pendular. Por eso le digo yo que hay que dejar de pronto que el péndulo vuelva a su centro, pero pensando más que hacer más leyes, lo que hay que hacer de verdad es otra educación. Hay que hacer otra educación en donde efectivamente pensemos, miren, en la década de los 70, en la década del 60, la verdad, los siguientes países tenían más o menos el mismo PIB: Singapur, ¿ya?, Finlandia, Suecia, Chile, los países escandinavos en general, el PIB era parejito, y nosotros no teníamos el PIB más bajo en ese minuto. ¿Qué tienen en común todos estos países? Que intentaron modificar la educación. Está la reforma educacional de Finlandia, el método Singapur, los nórdicos por otro lado también hicieron ahí su modificación y todo el asunto, ¿cierto? Corea también, el otro país que anda exactamente con el mismo PIB nuestro. ¿Qué es lo que dice Singapur? ¿Cierto? Nosotros no tenemos recursos naturales, no tenemos nada, ¿ya? ¿Qué es lo único que tenemos? El cerebro en nuestra gente. Ese es nuestro mejor recurso natural, así que vamos a hacer que crezca, que se desarrolle, que se potencie. ¿Qué es lo que dicen los finlandeses? No buscan buena educación. Dicen, nosotros tenemos que tener un país donde nos confiemos los unos con los otros, así que tenemos que hacer una educación para confianza. Esa es su reforma educacional, en eso trabajan, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace Corea? Una educación para el desarrollo de las tecnologías. Imagínense cómo era Corea, estaba la parejita con nuestra, y miren cómo está Corea ahora, y nosotros seguimos hace 200 años portando materias primas. Entonces, en ese contexto, dado que ya ha pasado en otros lados, bueno, todos estos países tienen mucho mejor PIB que nosotros. También están en la OCDE, estamos en la Liga de los Países Ricos y todo lo demás, pero tienen mucho mejor PIB que nosotros y han resuelto varios otros problemas más que nosotros y tienen mucho más I+D en investigación y desarrollo, en fin. Entonces aquí, todos estos temas yo creo que va a ser bien difícil que la clase política se ponga de acuerdo, pero pasan por eso. Que tengamos una educación efectivamente de calidad, en donde las personas aprendan a desarrollar nuevamente pensamiento crítico, ¿no? Donde las personas aprendan a desarrollar el respeto como una forma de relacionarse tempranamente, donde las personas canalicen, porque aquí me pongo conductista, uno no le puede decir a la gente no haga esto, uno tiene que ofrecer una alternativa, ¿no?
Entonces, si tempranamente somos capaces de ofrecerle a esta juventud, a esta niñez temprana, ¿cierto? Y posteriormente a la juventud, alternativas para canalizar las energías de manera positiva, desarrollando lazos de confianza, desarrollando colaboración, desarrollando innovación, creatividad, capacidad de trabajar en conjunto. Tenemos el nivel de confianza más bajo de toda la OCDE, todavía, a pesar que ha remontado, porque cuando en los años 90, cuando llegó la democracia, estábamos en el 22%, o sea, de cada 5 personas, una confía en el resto. Tenemos lo que se llama confianza espesa, confiamos en nuestro núcleo cercano, pero fuera de las puertas de nuestra casa, ya la confianza hacia afuera se empieza a diluir. No confiamos en la municipalidad, no confiamos en los tribunales, no confiamos en nada, ¿no? Y la última medición de confianza, el 54% de los chilenos cree que no es lo suficientemente cuidadoso con el resto de las personas, o sea, no soy lo suficientemente desconfiado. Somos el 5º país más desconfiado de América Latina actualmente, ¿cierto? Y estamos dentro de los países en el 30% de los que tienen menor confianza. ¿Y cómo se resuelve eso? Pues vamos a tener que educarnos de nuevo. Pero en nosotros ya no se cambia eso, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones sí, que se reconozcan que en general, miren, ustedes se van a reír, pero a veces uno está trabajando con una empresa y la conclusión es básica y se le abren los ojos como plato. ¿Verdad? Pues todos los que estamos aquí nos gusta tener vacaciones, queremos que nuestros hijos no se enfermen, que nos vaya bien en la pega, que no nos accidentemos. Oye, en realidad no somos tan distintos, parece. No hay discusiones sobre los buenos o los malos chilenos, o sea, pero en general los discursos que tenemos son de cindir. Miren cómo se distribuyen nuestras ciudades, ¿cierto? Bueno, ¿qué mejor ejemplo que la educación? La educación es un palo gallinero. Tenemos los colegios muy caros, los más o menos caros. Después empezamos con los subvencionados, que tienen que pagar el full copago, que debe andar como en 100.000 pesos, ¿cierto? El poquito, el más o menos, ¿cierto? Hasta los que son subvencionados, pero no pagan copago. Pero, yo voy en un colegio particular. Así como que todos se creen novio el queque y miran por el hombro al que está más abajo. ¿Cómo construimos país así? Entonces, ahí el mérito, por ejemplo, de los finlandeses es, o sea, esta es otra conversación que tengo frecuentemente cuando uno hace intervención en la empresa, la creencia de algunas trabajadoras y trabajadores que como que el empresario es un explotador que me quiere puro sacar el jugo y yo le tengo que regalar mis pulmones. Y no es así. Y por otro lado, la creencia absurda de cierta parte que está en situación de poder de creer de que todos estos son unos ladrones flojos que quieren que le regalen todo. Y tampoco es así. Tampoco es así. O sea, se asombran cuando uno hace una evaluación interna de pronto y los trabajadores lo que están pidiendo es otro tipo de reconocimiento, que me celebren, que cuando esté de cumpleaños me dejen irme medio día antes, me den, que tengamos la posibilidad de los días de que se puedan hacer sándwiches, nos organicemos para hacer sándwiches en los días de salida, que pongan de incentivo, que nos den premios para ir a ver los partidos de la Católica con el Colo. O sea, de pronto, ¿y no era más plata? No, ¿cierto? Es como cuestiones que tengamos una vez al mes desayuno de equipo, y que la empresa se ponga, por ejemplo. O sea, son cuestiones que a veces son súper básicas, pero existen estas creencias irracionales nacidas desde la desconfianza. Está en la educación, está en la forma en que se distribuye la ciudad, en fin, y eso debiera tender a desaparecer. Mientras eso no desaparezca, todas estas otras cuestiones son pelo de la cola. O sea, si desde las primeras generaciones tempranamente cambiamos. Hasta los discursos, no sé, un tiempo que hicimos intervenciones en colegios con los apoderados, después de pandemia, que como que los cabros chicos andaban todos densos, y uno hacía intervenciones con los apoderados, porque los apoderados son los que asusan a los cabros chicos. Ay, si te pegan, afuera nomás, no le aguantes ninguna cuestión, y tú primero, o sea, estas son como las reglas de los papás, en vez de, ¿sabes qué? A ver, ¿quién fue? Carlito, listo, llamaba a la mamá de Carlito, ¿sabes qué pelearon? ¿Por qué no se juntaron a jugar un día en la tarde? Juntémonos, que nos vean amigos. No, aforra nomás, ¿cierto? Y además, este nivel de desconfianza, en donde que han hecho memes esa cuestión, pero es verdad, que el profesor llama o la profesora llama al apoderado, ¿cierto? No es así, señorita, porque yo creo en mi hijo o mi hija, y no es como usted dice. Es como dos dedos de frente, te están llamando, ¿cierto? Está ocupando parte de su espacio laboral para conversar contigo, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones las tenemos que, si nos ponemos a invertir tiempo con la vieja generación, estamos perdidos. Hay que ir con la nueva.
¿Muy utópico? Sí. No, está súper bien, sí. Sí. Yo ya, era mi última pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Lo que necesite, ya estamos disponibles. Ya. Gusto de verlos. ¿Tienen, tienen mi correo, ¿cierto? Sí, pues sí lo tienen. Sí, Mándenmelo nomás, sí, lo ¿cierto? Me lo contactamos a mandan su y se los correo. mando. Ya, ¿Ya? profe, Que muchas estén gracias por súper su bien y tiempo. gusto de verlos. Saludos al resto del equipo, que son más, ¿cierto? Somos 3, falta la Carla nomás. Bien. Ya, pues. Saludos a la Carla entonces, que estén súper bien. Se los damos su Gusto de nombre. verlos. Muchas Ya. gracias. Chao, 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 Francisco.